Bueno, durante la pandemia del COVID-19, que ciertamente es la pandemia, que muchas veces nos queremos sacar de encima, fue como antes de ayer, pero todavía tenemos bastantes estragos y secuelas. Bueno, el psicoanalista Manuel Ugalde y el humorista y mago Edo Caroe comenzaron este podcast que ya tiene muchos adeptos, fanáticos y fanáticas. Charlas en un pueblo fantasma. Ahí conversan respecto al malestar social, la angustia, la depresión, entre otros temas, pero siempre bajo el prisma de la filosofía, la psicología y ciertamente el humor. Y con un lenguaje bien coloquial propio también de la generación, tanto de Manuel como de Eduardo. Y en el libro Ecos en un pueblo fantasma que sacó Planeta, los autores llevan justamente el podcast al papel y ahí desarrollan dos grandes temas que personalmente creo que son sumamente necesarios, sobre todo el primero, aunque el segundo está vinculado. Estamos hablando de los otros o la alteridad y el nosotros, la familia. Dos pilares para comprender un mundo también en permanente crisis y sobre todo de sentir este dolor, ¿no? Social, que a veces creemos que es individual, pero es social, respecto a un modelo que refuerza un concepto, un constructo social que ha ido evolucionando, que es el individuo. Así que bienvenido, Manuel Ugalde Duarte, psicólogo, psicoanalista. Brevemente tiene un tremendo currículum, ¿no? Mira, magíster en pensamiento contemporáneo por la Universidad Diego Portales, profesor adjunto en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y coautor, por supuesto, junto a Edo Caroe, su amigo, Ecos en un pueblo fantasma. ¿Cómo estás, Manu? Bien, muchas gracias. Gracias, Dani, por la invitación. Vecina. Eso, vamos a transparentar que nosotros somos vecinos. Vivimos en el mismo edificio. En el mismo edificio. Así que estoy muy contento de estar acá, que no solo seamos vecinos, sino que hoy día estemos conversando sobre el libro y otras cosas. Así que muchas gracias. Yo te comenté alguna vez, Manu, que un conductor de un móvil que me iba a buscar en la madrugada, en la mañana, jovencito, muy simpático, él era fanático de tu podcast. Él me lo recomendó. Entonces, cuando me habla de todos los temas, cuando yo le dije que trabajaba en radio, me empieza a hablar de la filosofía, la psicología, y me dice de un tal Manuel Ugalde, y dije, pero me suena. Si este es compañero de piso y también de lectura, porque tú eres un gran lector. O sea, soy un lector, digamos. No sé si grande o no, pero me encanta leer. Es una fatalidad, digamos, y digo fatalidad en el sentido de que no es una decisión consciente, sino que es como me gusta y eso tiene una cierta suerte para uno que es académico. Hay otra gente que es académica, no le gusta leer tanto, pero también es muy buen académico. Así que yo diría eso, no sé si soy grande o pequeño lector, soy lector. Lector, sí. Es, a secas. A secas, sí. Oye, y antes de hablar del podcast, sí. Yo no sabía que tú eras amigo del colegio de Edo Caroe. Sí. Se nota que, claro, que se conocen, que hay una complicidad mutua, pero algo que me llama mucho la atención, y acá hay un prejuicio, porque él es mago y humorista, muy clever, sin duda. Y tú tenías el medio currículum, tenías mucha academia, mucho magíster, mucha intelectualidad, si tú quieres. Sí. Pero es impresionante cómo conversan en el mismo nivel, y él hace muy buenas preguntas y además también lee mucho. Sí. ¿Cómo se dio eso? Mira, yo te diría a grandes rasgos que todavía me acuerdo, éramos muy chicos con el Eduardo. Yo ya estaba en la universidad. Y él me puso una vez un apodo que no funcionó mucho, que era el Chafi, me decía. ¿Ya? Desde los 19, 20 años. Yo decía, ¿por qué el Chafi? Y me decía que yo era el Chano Fino. Y es porque yo siempre he hablado mucho con palabrotas, bueno, para el garabato, para la cultura popular, para lo muy chileno. Lo que yo llamo con el Eduardo en un capítulo de hace poco los clase medieros, ¿no? Como un cierto tipo de trayectoria vital que compartimos en común con el Eduardo. Y que el Eduardo también ha tenido siempre, y él, no olvidemos que quiso estudiar y que lo hizo de Derecho. Yeah. Entonces él llegó a tercer año de Derecho, en paralelo él era mago, entonces él logró leer una cantidad enorme, dice que no se acuerda, yo no le creo tanto, pero de filosofía, derecho, ciencias sociales, le encantaba, y hablábamos en ese entonces él tiene una cierta formación que trunca, obviamente, pero él siempre quedó con ese bichito de la lectura, y yo por mi parte, siendo muy honesto, tuve que impostar mucho, o sea, porque mi papá, ni mi mamá,
son académicos, mis abuelos tampoco, no hay algo así en esa línea. Entonces, yo honestamente tuve que impostar un cierto tono, una cierta lectura, tuve que ponerme al día en comparación de mis compañeros, y yo creo que ese intento formó una cuestión media rara, que yo tengo elementos, perdón, más informales, más chipamogli, más chanos, como dice el Eduardo, y él al mismo tiempo tiene los otros elementos. Entonces yo creo que se complementan súper bien, y él potencia en mí eso más como cotidiano, de lenguaje diario, y de humor picaresco, que es muy chileno, que es algo que también hablamos en algunos capítulos del podcast, y él por su parte potencia todo eso que él ya tiene, que es más académico, de lectura. Yo diría que creo que es más un gesto de él decir que él es un lego, él no sabe, porque en realidad es un gran lector el Eduardo. Y se nota tanto en el podcast como en el libro. Volviendo a la pandemia, ¿qué es lo que te pasa a ti y qué les pasa a los dos, donde se ponen de acuerdo para generar estas conversaciones, estas charlas en un pueblo fantasma? ¿Qué inquietud interna, no solo desde ustedes y como vínculo, sino que empiezan a palpar, y tú como psicólogo con mayor, digamos, afinidad o foco, donde necesitaron hablar de estos temas? Porque obviamente me imagino que fue a través de un Zoom, de una plataforma, sí. No es la junta tampoco personal, pero ¿cuál era la necesidad y cómo les dio también un respiro en la posibilidad de hablar de los malestares? Sí, sabéis que fue un poco espontáneo, no sabría muy bien cómo decirlo. El Eduardo tiene una visión súper, yo encuentro, no sé si llamarle comercial, ¿no? Pero es muy bueno para pensar productos, llevarlos, ejecutarlos, llevarlo a cabo. Y él me propuso esta idea de que grabáramos unos capítulos al interior de un podcast que él hacía, que se llamaba Free Solo. Y a mí me daba ciertas dudas hacerlo en verdad, porque por dos cosas. Uno, odiaba durante toda la pandemia juntarme en línea. Era una cuestión, yo soy del contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, me encanta lo carne y hueso, la presencia directa, y yo realmente puedo decir con harta alegría que aguanté y nunca fui a estas fiestas por Zoom que me parecían muy delirantes y raras, pero entiendo que hay gente necesitaba juntarse por lo menos a tomar por Zoom con otro. Entonces eso es lo primero que me hacía resistencia. Y lo segundo, una fantasía académica que uno tiene, que me imaginaba que hablar con un comediante podía revivir un poco este imaginario, que bueno, se revive ahora mucho más con el libro de Coco Legrand y Pilar Sordo. Que dicho sea de paso, Pilar Sordo es de la misma universidad que yo. Ella también estudió en La Portales. Ah, mira, no sabía. Sí, y bueno, y el Eduardo en algún momento de su carrera también estaba tendiendo a ser como una suerte de Coco Legrand. Se compró las motos, de hecho hubo una vez que Coco Legrand anduvo en moto con él, no sé, Entonces podría reactivar ese imaginario, y eso a mí me da miedo para el mundo académico, que me vieran como poco serio, como chanta, como vende humo. Y finalmente dije, pico. Y hice eso una virtud y empecé a hacer el podcast, porque nosotros nos juntábamos a conversar. Yo lo ayudaba en los libretos, los guiones, a pensar, y era bacán, nos juntábamos en Providencia. ¿Antes de Free Solo? Sí, antes de Free Solo, sí. Ya. De hecho, yo ayudé al Eduardo a hacer el guión de Viña, el del 2016, mira. Sí. Me pagó para eso, de hecho. Yo hice un servicio en ese guión, y siempre me pedía como ayuda, primero como asesoría y luego en juntas de café. No para hacer chiste, yo no soy comediante ni me interesa, pero sí para intentar de darle densidad conceptual a la rutina. Eso. Y eso era una serie de juntas, y eso se armó en este podcast. No tenía nada más que hacer. La otra opción era leer y tomar solo, entonces preferí juntarme con el Eduardo. Y así, siéndote muy honesto, siempre tuve mucho miedo, porque claro, Eduardo ya era muy conocido. Pero el momento que yo te diría donde dije, no, tengo que seguir haciendo esta weá, fue cuando nunca, no he vuelto a encontrar ese mensaje, no sé si un delirio es real, pero una vez me escribió alguien y me dijo que era camionero, que llevaba fruta de un punto a otro punto del país, y que se iba escuchando mientras andaba en camión del podcast. Y yo dije, acá hay algo que siempre pensé que hubiese sido bacán, divulgar el conocimiento de la filosofía, que en muchos casos oscuro, complejo, aun cuando uno lo traicione, pero intentando de transmitir algo de todo ese pensamiento. Y las clases, todo lo que he hecho hasta ahora nunca me lo había permitido.
Y el podcast permitió que gente totalmente desvinculada a la academia, totalmente desvinculada a la lectura, llegara a escucharlo mientras lavaba la loza, andaba en auto. Yo dije, acá hay algo que no puedo soltar, no sé dónde me lleve, y ahí empezamos a darle mayor vida al podcast y a decidir independizarlo del podcast del Eduardo y hacerlo como charla en un pueblo fantasma. Y cuando ya han pasado 4 años de esa génesis, Manuel, ¿qué sientes que hay en la sociedad actual y por lo menos en la chilena, que es el donde uno tiene el feedback? Porque tú hablas de filosofía, sí, hay filosofía, por cierto, pero también hay psicología y sin duda el psicoanálisis, que es más lo tuyo, pero en relación a ver estos malestares también sociales, sí, ¿no? ¿Qué es lo qué búsquedas hay, qué necesidades, qué avidez, qué dolores para que haya tanto interés? Y no solo en el podcast de ustedes, porque dentro de los que rankean, siempre el de salud mental o el de divagar, si tú quieres, ¿no? De cierto ocio incluso, sí, de personas simpáticas, con cierta genialidad, son los que más prenden. Sí, mira, yo creo que te diría 2 cosas, ¿no? Yo creo que el podcast le ha ido bien, no, 3. Le ha ido bien por 3 cosas. La primera es porque está Eduardo. O sea, uno podría llamarlo el fenómeno de Edo Caroe. O sea, la weá que toca la transforma en un boom. Es una locura, ¿no? Llenó 5 Movistar Arena. Es una cuestión que a mí me cuesta como que me quepa en la cabeza, que mi amigo... Sí, absolutamente. Sí. No logro dimensionarlo porque es mi amigo. ¿No encontráis fome? No encuentro fome. Siempre lo voy a ver. No, fome, pero es que esa locura de Edo Caroe a mí me impresiona. Entonces, claro, es un fenómeno muy potente que habría que pensarlo, yo creo, históricamente. No tengo idea, pero el tipo, mi compadre, la rompe, ¿no? Ya, entonces ahí hay un punto. El segundo, que yo creo que es importante, es lo que tú decís. Hay hartos podcasts de salud mental y de autoayuda que están dentro de los primeros 20, por decirlo así. Y yo creo que la gente anda buscando respuestas, la gente anda buscando hacer sentido a esta loca realidad en la que habitamos y que cada vez es más intensa, más acelerada, no en todo este capitalismo tardío que le dicen. Ya, entonces ahí habría un segundo punto y yo creo que nosotros intentamos articular ciertas respuestas, más preguntas, ciertos conceptos para leer toda esta loca y desbocada realidad. Pero tercero, yo creo que nosotros hacemos algo que efectivamente no se hace mucho, por lo menos acá en Chile. Yo no soy consumidor de podcast, y es que combinamos 2 cosas que en general no están. Un programa de 2 amigos, amigas, amigues que conversan, que está lleno, y con una cuestión más de conocimiento, que habitualmente está solo. O sea, son podcasts de conocimiento y esto es como 2 amigos conversando, echando la talla, y mientras tanto divagan en los meandros, ¿no?, de lo que no conocemos, de lo desconocido. Y yo creo que en ese suerte de balance o de equilibrio, que es inestable, porque no hay una receta, hay capítulos más entretenidos, otros más fome, intentamos de sostener algo ahí. Y yo creo que yo le diría así, a la gente le interesa sentirse acompañada, por una parte, le interesa aprender, pero al mismo tiempo pienso yo que es lo que gana un poco nuestro podcast, que harta gente de otros podcasts cuando recién salió, luego empezaron a investigar, me contaron el podcast que hacíamos nosotros, y yo creo que partimos de una premisa, que a la gente le interesa entretenerse, pero no quieren que la traten de tonta. Y nosotros en eso... Claro. Creo que ahí hacemos una diferencia, y yo pienso ahora que probablemente esa receta o esa mezcla va a empezar a hacer aparecer más programas así, de este tipo, ¿no? Como que combinen. Y si inspira que otros programas tengan esto que le llamaban en TVN la cultura entretenida, pero que realmente sea cultura y entretenida. Exacto, con contenido. Sí. Ahora, Manuel, también hablemos de por qué decidieron llevarlo al papel y sobre todo generando acá estos 2 grandes temas que hablábamos, que tienen que ver con la crisis existencial como sociedad, que es donde vemos que somos un puñado o un grupo de individuos más que un colectivo. Sí, ¿Cómo pasó eso? O sea, fue circunstancial un poco. A mí, como académico, siempre he querido llevar las cosas al papel. Yo soy bastante mediocre en eso porque soy bastante avergonzado, entonces me da vergüenza escribir. Siempre he sentido que no tengo mucho nuevo que decir en comparación con los grandes académicos e intelectuales que me gusta leer. Entonces, siempre he tenido cierta reticencia a escribir, ¿no? Pero encontré ese lugar en donde no decir cosas nuevas no es un problema, que es la divulgación. La divulgación lo que intenta es decir
decir lo que ya está dicho de otra forma. Y es en ese contexto donde se me ocurre la idea de armar un libro, porque la experiencia de la lectura es una experiencia muy distinta a la de la escucha. Entonces, yo sentía que había que llevar al papel esto hace ya harto rato, y ocurrió que un auditor del podcast y seguidor tanto mío como de Eduardo, que es Juan Manuel Silva, uno de los editores de Planeta, me escribe para decirme, oye, ¿por qué no hacemos un libro? Buenísimo. Sí, y fue la raja saber Es el sueño del pibe. Sí, el sueño del pibe. Yo no tenía idea. Ahí me enteré que en general uno va a llevar los libros en vez de que te ofrezcan a ti. Entonces me ofreció el Juan Manuel y él me decía, no, es que tienen todo, yo no lo he visto. Y además que yo ya conocía a Juan Manuel, porque yo tengo una fundación que se llama Ciudad Literaria, y que promovemos la lectura, y yo lo conocía a él desde que estaba en Montacerdos, que es una editorial más chiquitita, etcétera. Buenísimo. Y él además es poeta, entonces como que él tenía una sensibilidad que de antemano conocía, que yo dije, qué raro que le gusta el podcast, qué raro que quiera sacar un libro con nosotros. Él es un bicho bien raro en el mundo del libro, y yo dije, ya, si él me está ofreciendo, y ahí le dije al Eduardo, bueno, tenemos una oportunidad, intentemos hacerlo. Él no quería, y lo intenté convencer, lo logré convencer, y allí, dentro de los 30, 40 temas que hemos hablado desde el 2020 hasta ahora, dijimos, ¿qué sacamos primero? Y ahí pimponeamos con Juan Manuel y dijimos, bueno, partamos por el tema que es más hablado en el podcast, que es la cuestión de la alteridad. Y un segundo tema que salió como subsidiario a este fue el tema de los cuidados de la familia, porque a la gente le interesa. Entonces, si bien no teníamos... que refuerza el sentido que se ha perdido de lo comunitario, de lo colectivo, de la interdependencia y la vulnerabilidad. Sí, justamente. Entonces intentábamos, y yo creo que eso es lo que también nos diferencia en general de los podcasts, creo yo, como de salud mental y eso, y este libro también es testigo de ello, que nosotros no partimos como de recetas o tips individuales, sino intentando entender que la cuestión no tiene que ver con ejercitar competencias individuales para ser más bacán, mejor y más útil en la sociedad, sino más bien intentar de pensar ese otro lado, cuál es la relación con los otros, cuál es nuestra relación con nuestra propia vulnerabilidad y fragilidad, cómo en realidad eso que llamamos individualidad y que amamos tanto, en realidad depende de soportes sociales e instituciones que si no están, se diluyen y no pueden sostenerse. Entonces, ahí hay un giro medio sociológico, pero que creemos que es súper importante para que la gente entienda que depende de otros. Cuando en el capítulo de Familia, Manuel Ugalde, los nosotros en el fondo, se habla del falo, hacen una distinción, o tú haces una distinción bien interesante etimológicamente, que estábamos confundidos. Me acordé porque vulva y vulnerabilidad tienen la misma raíz. ¿Puedes explicar eso del falo, que lo tenemos un poquito confundido ese? O sea, es que creo que digo varias cosas respecto al falo, ¿no? Está la imagen del tótem también. Sí, pero la cuestión es que lo que yo intento demostrar es que ahí falo no es lo mismo que pene. Entonces que habría una suerte de confusión y de mezcla y de unificación entre el falo como aquello que es lo que falta, lo que se necesita, como ese hito que nos terminaría de completar, de dar organización y estructura. ¿Falo, falencia? Está bueno eso, ¿no? ¿No? No, el falo viene de la figura fálica, de la figura totémica. Del pene, del poder, de la autoridad, de lo que termina de completar. Y la idea que intenta de hacer Lacan es decir como que el falo, eso que falta, eso que nos completa, no tiene nada que ver necesariamente con el pene, ¿no? Y ahí yo no soy muy lacaniano, pero lo que me interesaba mostrar en esto de la idea del falo es que hay algo que ocurre en todas nuestras vidas, y esa necesidad o pregunta inquietante y continua hasta el día que morimos, básicamente, en la cual es como qué nos falta para estar completos, ¿no? ¿Qué es eso que nos podría hacer más felices? ¿Qué es eso que nos podría hacer pleno, ¿no? Y yo lo que intento ahí poner es como, ojo, en general, todo eso se pone del lugar de la autoridad, del orden, ¿no? Sobre todo que hay ahora discursos tanto de la autoridad, del orden, de lo masculino, ¿no? Como este retorno como del orden que nos va a venir a dar como por fin certeza, donde caen todos estos neopopulismos, ¿no? Como en lo que está pasando tanto en Argentina como en Estados Unidos. Entonces es como estas figuras fuertes, ¿no? Autoritarismos fuertes. Y yo lo que intento demostrar es que en realidad no tiene que ver con eso la figura fálica, sino con la posibilidad de construir sentido. Y ahí intento yo vincularlo en el libro con el Eduardo, a propósito de que habrían otras figuras como la vulnerabilidad,
la fragilidad, la relación con los otros, que sería en el fondo los que nos darían mucho más sentido que andar buscando discursos fuertes, autoritarios, de nuevas masculinidades, y etcétera, ¿no? Ir como a un gimnasio, por decirlo así, a sacar músculos para ser más fuertes que el resto. Yo vendría a decir en el texto con Eduardo que creo que hay otra posibilidad de que construyamos un yo, pero al mismo tiempo de construir un nosotros. Es un poco eso lo que intentamos. Bueno, ya lo decía Manuel, Lacan, está por supuesto también Freud, está Rita Zagato, está Hannah Arendt, Uy, hay un tantos montón. autores que se citan pero también se explican, Sí. en el sentido de también las reflexiones. No necesariamente tienen que estar ustedes, tanto Eduardo como tú, Manuel, de acuerdo Exacto. con estas premisas o teorías y las distintas visiones que se van complementando también con lo que ustedes como ciudadanos también ilustrados pueden ir aportando. Por supuesto, ya los clásicos de moda hoy, el sociólogo Bauman y el filósofo surcoreano que vive en Alemania, en realidad, Byung-Chul Han, son citados ahí con estas conversaciones. Y tú decías que esto no es el name dropping, ¿no? Que es mencionar Sí. así por dárselas de que, ay, que leemos, somos muy bacanes, ¿no? Sí. La idea es hacer las bajadas para que Exacto. estos autores que son algunos bestsellers Sí. se puedan entender y lo atingentes que son. Y también en algunos casos ponemos grandes fragmentos de autores que son Sí. un poco más oscuros los textos y la idea es también que no se entiendan, es decir, que Ay, hay... qué bueno, porque me pasó con algunos. Sí, Muy poco, pero me pasó. sí. En que dije ya, este es un poquito ladrillo, pero después vuelvo a ustedes y es como... Claro, y la idea del ladrillo es también que la lectura tiene una dimensión de difícil, de rara. como lo onírico, algo te queda. Exacto. ¿O no? Que algo quede, pero Algo te también queda. algo queda afuera. Sí. Es como ese movimiento doble. Y yo con Eduardo preferíamos poner los fragmentos porque en el podcast siempre hablamos de fragmentos y en general, más que el name dropping, lo que queríamos es que la gente tenga la posibilidad también de que nosotros escojamos ciertos fragmentos de autores ya reconocidos, importantes, de alguna forma nuestros maestros, nuestras influencias, para que lean directamente de primera mano y si se interesan puedan ir a los libros. Claro. Porque nosotros venimos a hacer una cuestión que se facilita tanto desde ejemplos de nuestra vida cotidiana que abundan en el libro, como también desde series, Succession, Cuentos de la Criada, Exacto, BoJack Breaking Horseman, Breaking Bad. Intentamos de ocupar la cultura popular como medio de iluminación de algunas cuestiones conceptuales. Y la poesía, Jorge Tellier, Jorge siempre Tellier. entrando ahí como prefacio, como epílogo. Bueno, está además como testigo de una amistad, ¿o no? Exactamente, es el testigo de una amistad, es el testigo de la dimensión más melancólica del Eduardo y mía que tenemos, a pesar de que nos mostramos todo el rato como animosos, haciendo mil cosas, hay algo medio nostálgico, hay algo medio melancólico, y desde esa melancolía y desde esa nostalgia yo creo que nacieron estas juntas iniciales, los cafés, a conversar de la vida, a sufrir, etcétera, la sensibilidad. Y el libro que más rondaba entre los dos eran los libros de Tellier. Y de hecho se llama Ecos en un pueblo fantasma para un pueblo fantasma de Tellier. No sé muy bien por qué se nos ocurrió poner eso, pero Tellier siempre ha estado ahí acompañándonos a ambos. En este momento, digamos, no tanto, pero siempre va y vuelve. Entonces, esos fragmentos de Tellier de alguna forma intentan hacer un contrapunto con todo esto mucho más racional, reflexivo, dinámico y darle un momento como más de lentitud y profundidad. Y como la poesía también es música, presenta ahora la banda que vamos a escuchar para hablar ya del contenido, sobre todo de la alteridad, que es el primer capítulo de estos ecos en un pueblo fantasma. Si no son hojas de café, ¿son hojas? ¿Cómo? Si no son hojas de café, ¿qué podría ser? Yo te ofrezco café o... Té. Ya, entonces preséntalo. Hojas de té. Los tres. Y continuamos conversando acá en Frecuencia Pública por Radio Usach con Manuel Ugalde Duarte. Déjame decirte el segundo apellido. Me encanta Manu. que lo hagas, te lo sí, agradezco. es lo único cierto. Sí. Que junto a Edo Caroe han ya publicado este libro Ecos en un pueblo fantasma, materiales para pensar a los otros y a nosotros, publicado por Planeta. Y vamos con los otros, porque es quizás lo más fascinante y lo que más nos cuesta. Y aquí en la alteridad hablan de la individualidad, que no es natural, una construcción social e histórica, ningún individuo existe por sí mismo como ser autónomo y autocontenido.
Y quiero detenerme a propósito también de cómo propone, y ustedes señalan, ¿no?, el ideal humanista neoliberal y los discursos de autocuidado y autorresponsabilidad promovidos en contexto neoliberales. Esto de que pasamos del paradigma del deber, que básicamente es donde fueron criados nuestros padres y abuelos y así para atrás, al del poder. El tú puedes, pero ¿dónde no están las condiciones para para posibilitar esa empresa, incluso como la ve el neoliberalismo? Hablemos de eso porque es bien interesante. Sí, o sea, yo creo que la pertinencia de hablar de eso, o sea, se habla harto en filosofía y en sociología, ahí no hay nada nuevo, digamos, bajo el sol. Pero yo creo que la oportunidad de hablar de eso, del hecho de que estamos en sociedades que intensifican la demanda de decirnos tú puedes, tienes que poder, cada vez más, ¿no? Que es una cuestión, el verbo modal poder, está muy vinculado, ¿cierto?, con la utilidad, con la eficiencia, con el rendimiento, competitividad, el crecimiento, todo eso, ¿no? Que en sí mismo no son un problema. El problema ocurre cuando eso es el nudo central de una sociedad que solamente lee y exige desde ese lugar, ¿ya? Entonces nos interesaba mostrar eso, que se nos exige continuamente el poder, hacer cosas siempre más. Cuando, como tú misma lo adelantáis, la misma sociedad cuestiona su existencia como sociedad y esta frase de Margaret Thatcher, ¿no?, que es tan conocida, que solamente existen individuos, y en el fondo pone todo el peso de la existencia en individualidades separadas, atomizadas y aisladas. Entonces lo que nos interesaba mostrar es que estamos en sociedades que nos exigen por una parte y nos demandan el poder más cada vez, siempre, y en paralelo esa misma sociedad no nos entregan las posibilidades de construir las herramientas necesarias y suficientes para poder hacer, y poder hacer muy poco. Entonces, lo que nos interesó mostrar es que en realidad eso ocurre, esta tensión ocurre, porque lo que ha ido desmontándose largamente, no solamente en Chile, sino en el mundo, son los soportes sociales, las instituciones sociales, implicaban, ¿cierto?, la creencia de ella, implicaba un montón de recursos a nivel estatal, social, implicaba mucha coordinación y fe de parte de grupos sociales, y al ir desbaratándose eso, solamente queda el individuo él solo, ¿no? Ya ahí es donde es imposible que un sujeto se autorrealice si no está previamente, voy a decirlo así, heterorealizado, es decir, como colectivo. Y eso es una de las cuestiones que intentamos demostrar, y entonces yo creo que es muy importante, hay una noción ahí de la Katia Araujo con el Danilo Martuchelli que se llama la inconsistencia posicional, y es esta sensación continua de los sujetos, que en este Chile que vivimos debe ser de un 70-80% de la población chilena, que se siente que está pisando huevos. Es decir, que en cualquier momento los privilegios que tiene o que ha conseguido con mucha dificultad se van a caer, porque si hay cualquier movimiento telúrico social, eso no hay nada que lo soporte ni lo sostenga, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es un poco el diagnóstico que quisimos hacer, porque esto también lo dice Danilo Martuchelli, no solo él, sino Robert Castell y un montón de otros autores. Hay una suerte de hiperresponsabilización de los sujetos en donde todo lo que ocurra a su alrededor siente el sujeto que es culpa solo de él o de ella. Sí. Y allí nos interesaba mostrar todas esas paradojas, aporías, caminos sin salida, en los que nos pone esta sociedad en donde el discurso va hacia una dirección, pero la destrucción de lo social va justamente en una perspectiva opuesta. Un poco eso es lo que intentábamos mostrar. Manu, y por lo mismo, el malestar social no se puede escindir de los trastornos psíquicos, mentales, todos los dolores que hemos creído que son individuales. Así y que pareciera que descansaran solo en una razón o una causa biológica, neurológica, química, qué sé yo, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay algo que es central, sobre todo para mí, que soy psicólogo, y psicólogo clínico. Yo me gano la vida, digámoslo, haciendo clínica como psicoanalista, y yo creo que los psicólogos, bueno, también yo estudié sociología, pero yo creo que por ello no tengo este punto de vista, pero yo he encontrado que muchos de mis colegas, no todos, pero hartos, solamente responsabilizan a los individuos de su propio padecer y su propio malestar. El estallido social, evidentemente, por muy mal conducido que haya terminado estando, yo, para el malestar de muchos, sigo siendo entre comillas octubrista, yo estoy de acuerdo con todo eso que ocurrió
y obviamente vamos a discutir que la destrucción no es buena. No quiero entrar en los lugares comunes. Lo que a mí me interesa decir es que creo que lo que se evidenció ahí es que hay una serie de malestares que son vividos individualmente, psíquicamente, cuyas causas, cuyos dispositivos de producción son absolutamente sociales. Entonces, yo creo que para mí es súper importante llegar a que la gente lea o piense que la responsabilidad de todo lo que ocurre no solamente mía, sino que también estamos en sociedad y en contextos altamente complejos, desiguales, injustos, y que eso que yo estoy sintiendo no tiene que ver, como tú decís, con algún neurotransmisor que se secreta menos, con el movimiento, ¿no?, de la interacción de los axones con las neuronales, etcétera, con las dendritas. Que obvio que hay una repercusión ahí, somos cuerpos biológicos, pero esos cuerpos biológicos están articulados a contextos sociales, afectados históricos. Exactamente. Y ya que habla del estallido, me parece súper interesante, y no solo por lo que se vio ahí con el manejo del gobierno de turno, sino todo lo que pasó después y lo que estamos ahora con la crisis de la política, ya no solo de los partidos. Sí. Edo Caroe plantea algo que nunca lo había pensado, me parece sumamente interesante, que uno lo puede llevar a muchas, digamos, capas de la vida social y más privada, íntima, que es la diferencia entre lejanía y el concepto de la distancia, porque él plantea que siente que las autoridades, digamos, las nuestras, las actuales, están lejos más que distantes. Sí. ¿Puedes desarrollar eso? Porque sí, me pareció a mí bueno. me pareció, de hecho, cuando lo dijo, porque esto lo habló en un capítulo, ¿no? Súper y cuando el lúcido. Eduardo lo dijo en un capítulo, yo quedé palo, yo dije, está súper buena esa distinción. Pongámoslo en el libro, dijiste. Sí, dije, oye, eso tiene que ir, ¿no? Y por eso lo pusimos, ¿no? Y lo que me parece interesante del distanciamiento es que es necesaria una distancia para poder ejecutar cosas. Esa distancia nos muestra que tanto yo con el otro, por muy cercano que estemos, hay algo que nos diferencia y no somos iguales. Prójimos nosotros, Exacto, que somos vecinos. Exacto. Nos respetamos Justamente. esa distancia. Y esa distancia. Además que el hecho de que seamos prójimos significa que estamos próximos, no Exacto. pegados. Exacto. Entonces la proximidad supone distancia. Entonces la distancia es necesaria para reconocer que el otro es un otro totalmente distinto. A diferencia de la lejanía que plantea el Eduardo en el libro, que es una cierta sensación, ¿no?, de que está pasando algo demasiado lejos territorialmente y que por lo tanto no me concierne en ningún aspecto. No soy responsable de ello. No quiero verlo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y que yo creo que se sintetiza bien en esta frase que habría dicho el ministro de Salud de Piñera, Mañalich, cuando no sabíamos que lo estaban pasando tan mal, ¿no? También otro periodista, que no me acuerdo, de Canal 13, habría dicho una frase, oye, no sabíamos que las cosas eran tan injustas. Creo que era Polo Ramírez. Ese tipo de frases, ¿no?, que se señalaron, yo creo que denotan esa lejanía y esta suerte de diferencia absoluta en la cual el otro no me concierne. Y yo diría, y creo que esto es súper importante señalarlo, que hay dos invitados que tuvimos al podcast. El primero es Juan Pablo Luna, sí, que de hecho este miércoles sale el capítulo, pero también Yo vi cuando te llegó el libro. ¿Sí? Lo vi bajo en conserjería. Yo también lo tengo. Oh, qué bueno. Es que está notable ese libro. Se llama Democracia Muerta como pregunta. Sí. Ya, y el otro es Titelman, que también escribió un libro de política. Y ellos dos, en los libros respectivos, muestran que incluso todos no es solo la derecha, digamos, ¿no?, sino todos los partidos progresistas, dentro de los cuales yo soy parte del progresismo de izquierda, ¿no?, también ven con lejanía. No es solamente una cuestión de la derecha, sino es cómo construimos en el mundo de la política un distanciamiento que es social, que es económico, que es de clase, inclusive en aquellos que decimos que estamos preocupados por ese otro que sufre las injusticias de las inequidades.
sociales, ¿no? Y por eso lo digo, me parece que dos investigadores como los que acabo de mencionar muestran muy bien que incluso el progresismo tiene esa lejanía, no es como que estemos más cercanos, sino que hablamos de discursos que realmente y de sujetos sociales con los cuales no hemos hecho el esfuerzo por compartir territorialmente, por saber realmente qué es lo que sufren, ¿no? Y yo creo que ahí hay un gran debe de la política en general que en el fondo termina teniendo un vacío de representación en el sentido de que no sabe qué debería decir o no sabemos qué deberíamos decir respecto a esos sujetos que solamente por los cuales hablamos, pero no con los cuales hablamos, ¿cachai? Entonces yo creo que esa distinción entre lejanía y distancia es súper relevante para entender esas cuestiones. Me pareció súper lúcida y creo que nunca había reparado en ella. También es bien interesante y a propósito de esa necesidad también un poquito obsesiva que tenemos cuando queremos conocer al otro y que pasa con las parejas fuertemente, con el grupo de amigos y también con los hijos, y el deseo, ¿no? Entre la total transparencia o el misterio. Y acá me parece que citan a, no sé si era Byung-Chul Han, no me acuerdo, esto Yo de creo que sacar sí. el velo. Sí, es Byung-Chul Han. Y eliminar lo no dicho, lo no mostrado, o saber o querer saber todo sobre el otro. Exacto. Hace el vínculo superficial, donde ya no hay misterio ni seducción. Y esto pareciera, aplicable a todo tipo de relaciones, pero me parece súper interesante porque tiene que ver también con el respeto de la otredad. Sí, exactamente. Ahí cuando te hago así. Cuando el gesto. Usted desarrolla. Eso. Sí, está bueno eso. O sea, es que lo que a mí me ha pasado es que creo que hoy día justo tengo en la tarde con un centro que se llama Bustamante 92 o algo así, no me acuerdo. No, Bustamante 72, un grupo de psicólogos que me invitaron y... Sí, al lado de la casa, al lado de nuestra casa. Y la cuestión es que estaba escribiendo, encontré el tiempo y pensaba esto, ¿no? Creo que una de las cosas que más me interesa es la idea de que hay algo irreductible en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo a nosotros que nos interesa como psicólogos o los cientistas sociales o los filósofos? Que queremos eliminar la irreductibilidad del otro, es decir, como lograr descubrir todos los misterios del otro y encontrar, ¿no?, la causa última, la piedra filosofal, la última palabra. Y yo creo que hay algo súper problemático en ello, ¿no? Y pienso que la última horneada conceptual de moda respecto a cómo intentar de solucionar todos los problemas sociales de diferencia y esta irreductibilidad aparece, y lo trabajamos en el libro, la noción de empatía. Exacto. Y que es una palabra que a todos nos parece de buena crianza, sí, ¿no? Te falta empatía. Linda. Suena hermosa y que tiene una dimensión hermosa, porque la empatía es en parte el intento por entender que el otro es otro. Y eso está bacán. ¿Y qué significa que el otro sea otro? Que es totalmente irreductible, distinto a mí y que por tanto va a quedar algo fuera de lo que nosotros logremos entender, comprender y cerrar. Y como clausurar la posibilidad de entender el otro. Pero la empatía tiene el problema fantasioso de que cree que hay mecanismos por los cuales podemos determinar entender el otro, ¿no? Que hay operaciones cognitivas. Hay proyección. Exactamente, eso es lo que finalmente ocurre, que hay operaciones cognitivas y afectivas que nos permitirían ponernos en los zapatos del otro. Y lo que nosotros venimos a criticar es que si bien ese esfuerzo es necesario, siempre va a ser insuficiente en relación a que el otro puede realmente querer otra cosa totalmente distinta, desear otra cosa completamente distinta, cosas que son totalmente distintas incluso para él o ella, es decir, todos vivimos la experiencia de que en realidad no sabemos lo que queremos. Entonces, ¿cómo otro va a llegar a decirnos? Sí. O sea, obvio que el otro nos puede ayudar a que nos entendamos a nosotros mismos cuando vemos series, cuando leemos libros, cuando conversamos con otros, cuando vamos a terapia, cuando vamos donde un cura a hablarle, ¿cierto?, contarle nuestros pecados. En todas esas instancias puede ocurrir que en la relación con los otros, sea por medio de la palabra viva o de los artefactos culturales... Hay comprensión y autocomprensión. Exactamente. Pero de ahí a suponer que habría algo así mágico como la empatía que nos permitiría que el mundo se transforme en algo absolutamente balanceado, coordinado y funcional, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y que evidentemente es algo que ocurre mucho, o sea, en las relaciones con los hijos, que es lo que trabajamos en el libro, en las relaciones con los otros, con las parejas, con nuestros subordinados. Creemos que si ponemos más empatía se va a resolver el problema. Y a veces de lo que se trata es más bien
yo diría esto, y eso es lo que intentábamos mostrar en el libro. Por un lado, de que hay una irreductibilidad completa del otro y que hay veces que no vamos a entender. Y fin, y se acabó. No te entiendo y veamos cómo funcionamos sin que yo te entienda a ti. Es decir, que a pesar de que tú no te entendas y que yo no te entienda, ¿qué acuerdo podemos llegar en el cual tu enigma siga siendo un enigma y funcionemos y no todo opere en la necesidad de que yo entienda qué es lo que te pasa a ti? Entonces yo creo que sobre todo en las sociedades altamente multiculturales, eso fue todo un tema en la filosofía, en Habermas y en otros autores, era la idea de cómo integramos al otro. Y hay veces que no hay que integrar, no es la noción de integrar al otro, sino convivir con el otro. Exacto. Está, y no lo vamos a entender. Y es incómodo, sí. ¿Es molesto? Sí. ¿Con la empatía lo vamos a resolver? No. No lo vamos a resolver, porque si lo resolvemos muchas veces lo que podemos estar haciendo sin darnos cuenta es imponerle al otro nuestro propio punto de vista. Entonces, ese es el problema de la empatía, que muchas veces cuando creemos que comprendemos, cerramos, entendemos, muchas veces lo que estamos haciendo es recortar toda una dimensión de experiencias del otro y nada, y decir como ya te entendí y te entendí desde mi punto de vista. Exacto. Manuel, y en ese sentido eso es muy coincidente, digamos, se entrelaza cuando en el capítulo de nosotros, la familia, ya se habla de la figura del padre, también de la madre, pero tú prefieres, y me gusta mucho, hablar de cuidadores, sí, ¿no? Y en los cuidados también está el peligro del abuso, sí, en el sentido también de traspasar, no solo proyectar con muy buenas intenciones, de poner, en este caso a la guagua, desde que es guagua el ser humano, sí, ¿no? Todo el peso de tu propia cultura, de tus sesgos, de lo que crees que, de moldearle la vida al otro. Y en ese sentido, no, claro, uno dice abuso y siempre lo tiene considerado como un abuso de poder que puede llegar al sexual y siempre nos quedamos como con eso. Pero acá hay un abuso también de plantearme mi yo a ese tú que lo borro como tú. Exacto. Y eso también ahí tiene que ver un poco también la empatía, porque es súper buena onda. Justamente, o sea, como que yo creo que ahí hay un problema y es una tensión, no es algo que se resuelva con recetas, ¿no? Y es el gran problema, de que en todo cuidado, por muy amoroso que sea, por muy cuidadoso que sea, por muy preocupado por el otro, por la guagua que sea, siempre va a haber una dimensión en la cual las normas, las reglas, las normas y las reglas que como padres, madres o cuidadores que tengamos, van en algún punto a pasar a llevar esa existencia del otro. Y el punto que yo planteo es que hay una dimensión de abuso que es intrínseca en el cuidado y que evidentemente eso hace, ¿cierto? Y las generaciones contemporáneas más jóvenes lo sabrán con creces, ¿no? Que muchas veces sienten como que fueron de alguna forma traumatizadas por sus padres y sus cuidadores. Y yo diría que eso es inevitable en cualquier caso, porque le lleva, o sea, como el pack completo. Cuidar a otro implica traumar a otro, sí, ¿no? O haberle hecho algo para lo cual el sujeto no estaba preparado que recibiera, hay, ¿no? Huellas de todo tipo. Huellas de todo tipo. Y eso es un poco inevitable. Eso es ser humano, ¿no? Entonces, yo muestro ese lado problemático, señalando de alguna forma que cualquiera que cuide va a transgredir a ese otro que esté cuidando y que sea algo más o menos estructural y que de allí entonces que más que no hacer, porque uno como cuidador tiene que hacer, lo que tiene que permitirse es pensar en cada vez que uno cuide y que haga esos cuidados y todas esas detenciones que suponga, entender de antemano que puede que hayan transgresiones. Y lo más problemático de todo esto es que esa guagua tampoco sabe muy bien lo que quiere, no puede denunciarlo. No, claro, y eso para no el riesgo, ¿no? Que me estoy yendo un poco a un extremo, pero no es tan como plantea Hannah Arendt y tú lo recuerdas, para no caer en la banalidad del mal. A propósito de no reflexionar, no auto también ahí criticarse o mirar lo que uno está haciendo. Brevemente, porque estoy espoleando todo el libro que estaba súper entretenido, quiero detenerme solo en un concepto que también presentan acá, que es propio de esta época, del sujeto neoliberal, que es una depresión que presenta Mark Fisher y es el concepto de depresión
hedonista, que parece un oxímoron, pero me sentí lamentablemente muy identificada. Exactamente, sí, es muy bonito y muy interesante esto que plantea, hoy también terrible, lo que plantea Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista, fundamentalmente, también en otro, y es que en las condiciones contemporáneas la depresión parece que tiene una forma que es bastante distinta. Es como bien neurótica. Sí, pues absolutamente, pero eso no lo lee la psiquiatría en general, y es que mientras que una de las características y las cualidades predominantes de la depresión es la anedonia, esa cierta falta de anhelo, voluntad y de deseo por cosas, la típica pregunta es, ¿les siguen gustando esas cosas que en algún momento le causaban placer? Y la respuesta en general del depresivo es no. Mark Fisher parece plantear que en el fondo, frente a esta crisis subjetiva que tenemos en el mundo contemporáneo, lo que más ocurre a los sujetos es que se vuelcan al deseo y al placer. Entonces abusan de drogas, abusan de jugar PlayStation 5, de consumir alcohol, de pedir Uber todo el rato para comer comidas sabrosas y dopaminérgicas. Entonces, de alguna forma, la única respuesta que hayan a este vacío existencial, a este sufrimiento y a este sinsentido, es la vía del placer y de la dopamina, por decirlo así. Y a eso es lo que Mark Fisher le llama depresión hedonista, que es justamente contrario a la falta de la falta de cualquier tipo de deseo propio, claro, de la depresión. Entonces intenta si bien él no es psiquiatra ni psicólogo, me parece que es muy acertado en dar cuenta de un diagnóstico de época y de mostrar cómo todo lo intentamos de complacer o de llenar por medio del placer compulsivo, pero vacuo y vacío. Donde también ahí coincide, por supuesto, esta intensificación de la validación social a través de las redes sociales a propósito del narcisismo, que más que egoísta, como plantean ustedes, es buscar finalmente esa imagen que resuene con los otros porque hay una condición. Exacto. El amor como condición y que tienes que cumplir ciertas expectativas. Muy interesante el libro, muy bien escrito. Muchas gracias. Para personas de mi edad, solo muy clarita de repente las letras cuando se diferencian en los caracteres, quién está hablando y cuáles son. Yo de repente ahí me faltaba un bol, un negrita, pero se agradece y es entretenido cuando uno ve EC, Edo Caroe o MU, Manuel Ugalde hablando, interviniendo y que hace también te lo convierte un poco también en conversación, es un formato distinto, fresco. Gracias. Y que no se hace para nada ladrillo, al contrario. Qué agradable escucharte. Qué agradable escucharte. Así que muchas gracias, Manuel Ugalde. Muchas gracias a ti, Dani. Nos estaremos viendo por el vecindario. Ahí nos estaremos viendo. Invita a la terraza, yo quiero mirar ahí todo el horizonte, parque. El horizonte. Y ustedes quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler y viene, como siempre, sin pretexto. Chao.